Sean bienvenidas, bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, estás en camino a la ingeniería y recuerda, realmente lo que se va a ver el día de hoy es un tema de ecuaciones diferenciales. Bien, por el cual realmente vamos a empezar a clasificar. El tema que vamos a ver el día de hoy realmente es un tema de ecuaciones diferenciales, como lo comenté al principio del video, pero específicamente son derivadas parciales. Si recuerdan un poquito anteriormente a la materia de cálculo diferencial, cuando se veían los temas de derivadas, al principio de números reales, a finales también de la unidad número 4, generalmente indico unidad 4 porque a nivel general, esa materia es cuando se ve en ese tema, en el tema 4, se ven derivadas. Así que realmente me enfoco en ello porque si les explicaron más o menos existen 4 tipos de derivadas: las implícitas, explícitas, en este caso vamos a hablar de las parciales, y de las continuas. Una continua es como consecuencia cuando hay más de 2 términos o se forma un polinomio y derivas de forma independiente matemáticamente. Y cuando son las explícitas es cuando, tanto explícitas como implícitas, cuando está despejada la variable dependiente y cuando no, ¿sale? Por último, las parciales son en este caso cuando nada más nos especificamos parcialmente de una variable. En este caso vamos a como consecuencia a aplicar el primer ejercicio de derivadas parciales de ecuaciones diferenciales. Bueno, de instancia me gustaría compartirles que si recordamos, aquí nos damos cuenta que es la derivada de un logaritmo. Antes de ver qué es una derivada parcial, realmente hay otros videos, los voy a estar subiendo al canal, donde explico la introducción a las ecuaciones diferenciales explicando derivadas parciales. Bueno, antes de ello, si ya saben derivar, recordando, por el simple hecho de que se le conoce como la materia cálculo diferencial, si no se los han dicho, es porque el término cálculo es de cálculos y como consecuencia diferencias son de restas. Normalmente en los libros o en formulario de derivadas se han dado cuenta que sus potencias o exponentes llegan a restarse. Por ejemplo, la derivada con respecto de x, no sé, algo algebraico, de x, kx a la n, que es igual a la constante k, que como consecuencia multiplica el exponente, se conserva la variable independiente y al exponente se le resta 1. Y realmente en varias de ellas aplica lo mismo. Normalmente para las primeritas, que son derivadas algebraicas, derivadas aritméticas, por ejemplo, la derivada de una constante es igual a 0. La derivada de una variable es 1. Y cosas así como consecuencia van reduciéndose conforme un signo negativo. Y a diferencia de cálculo integral, tiene que ver con suma. El simple hecho de decir integrar a un concepto, a un lenguaje matemático, representa suma. Entonces, nada más para tenerlo como consecuencia, una idea sobre lo que se va a estar trabajando. Ahora, la derivada parcial tiene que ver con tanto derivar, y ya si quieres meterte a las ecuaciones, por ejemplo, de las homogéneas, es otro temita de ecuaciones diferenciales, tú integras. Entonces, está muy padre, la neta está muy padre. Siempre me preguntan, ¿qué son las ecuaciones diferenciales? Bueno, las ecuaciones diferenciales es como que la unión del diferencial con el integral. ¿Y por qué está el cálculo vectorial anteriormente? ¿No se ocupan vectores en ecuaciones diferenciales? Claro que se ocupan, pero cálculo vectorial yo lo veo más como de geometría, trigonometría y álgebra y cálculo, claramente. Entonces, se me hace más chido, bueno, me gusta todo, así que vamos a darle. Es una introducción con respecto a esto. Otra aclaración les iba a comentar, antes de empezar con esto, vamos a estar derivando parcialmente la derivada con respecto a las variables que se encuentran en el argumento de la función. En este caso, como es logarítmica, se encuentra u, v, s y t. Es decir, vamos a aplicar 4 derivadas parciales para, de forma independiente para cada variable, ¿sale? Otro punto importante es cuando decimos que la derivada parcial con respecto a x de un logaritmo, siempre, del logaritmo de u, es igual al diferencial de u entre u, ¿sale? Entonces sería como que la fórmula x que vamos a estar ocupando para este primer ejercicio. Otro detalle muy importante, en este caso, ¿por qué siempre decimos que es el argumento, en este caso la derivada del argumento u, en razón de u? Bueno, o muchos siempre ven en formularios el logaritmo o la derivada de un logaritmo de x, por ejemplo, pues muchos lo ven como 1 entre x. Es correcto, pero es porque la derivada de x es 1 y como consecuencia está arriba. Por ejemplo, la derivada con respecto de x, un logaritmo de x, es igual a 1 entre x. Muchos no lo confundan, por favor, se lo ruego, no lo confundan esto con esto.
Porque muchos opinan que X es como, o sea, realmente la fórmula, pero están derivando a X. En este caso la toman como más general, muy conocida como formulario. Entonces, ojo en ese detalle. En este caso, ¿por qué de u es 1? Porque la derivada de x es 1. ¿Qué pasa si fuera x al cuadrado? Pues sería 2 en razón de x. Simplificadamente, algebraicamente. Trata de hacerlo. Y te vas a dar cuenta porque es 2 entre x. La derivada de logaritmo de x cuadrada, ¿sale? 2 sobre x. Entonces, a eso voy. No confundan esa parte, igual con la que vamos a estar trabajando es parecida porque es la derivada de un logaritmo. Pero parcialmente, como son derivadas parciales, va específicamente a una variable. Es decir, para dar una introducción rapidita a las derivadas parciales, cuando dicen la derivada de w o de cualquier variable con respecto a esta que está aquí. ¿Me sigues? ¿Dónde? A lo que yo trato de explicar es que cuando te dicen la derivada de cualquier variable, vamos a ponerle z, con respecto o en función ¿de quién? ¿De un perro, de un animal, de un avión? Ojo, de la variable x independiente. Es decir, todo va a estar derivado nada más con esta variable o exclusivamente con esta variable. Si se encuentra un perro o un avión que no sea x, pues va a ser constante. Puedes tener, por ejemplo, la derivada de w con respecto a y. Vamos a hacerlo más fácil. Con respecto a un osito. No me sale el oso, vamos a hacerlo algo así. Más o menos, es un gatito, al parecer. Un gatito. Ahora, vamos a derivar a w con respecto al gato de la siguiente función. Imagina que tengo otro gato que está elevado al cuadrado y aquí lo multiplica, no sé, un perro. Es decir, para mí el perro es constante y lo que voy a derivar es con respecto al gato, nada más. Llevándolo al mundo algebraico es lo mismo. La derivada de w con respecto a x de x cuadrada por y, podrás decir tú, pues puedo aplicar un por b, pero ya sé como que y es constante, entonces lo puedo dejar ahí. Es decir, te va a quedar 2xy. Así de simple. Claro, si tú ya vas un poquito más en temas de ecuaciones homogéneas, ecuaciones ortogonales, ecuaciones de primero, segundo grado, etcétera, 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 y tratas de aplicar una integral como consecuencias completas del diferencial, es decir, el de x pasa al otro lado de la igualdad, así de forma precisa. Y para comprobar que eso es correcto, dirás, ¿cómo? Si tú quieres comprobar, yo ya te dije que si es una constante va a predecer, o sea, va a estar ahí, pero para ver que es correcto puedes aplicar la derivada de un producto, de u por v, donde u lo puedes tomar como el primer término que es x cuadrada y el segundo factor v a y. La fórmula te dice, pues va a ser u por v, o sea, la fórmula de una derivada de u por v es igual al primer factor u por la derivada de v a una suma de v, disculpen, por la derivada de u. Aquí parece, ahí está. Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, para mí, acuérdate, la derivada de una constante es 0. Tomo a u. ¿Quién es u? U es x cuadrada. Por la derivada de v. La derivada de una constante como consecuencia es 0. ¿Estás de acuerdo? Más v, que sería y, por la derivada de u con respecto a x. Aquí está, con respecto a x. Y la derivada de 2x, de x cuadrada es 2x. Si tú quieres completar, le agregas el de x. Pero vamos a dejarlo así, ¿sale? Nada más hasta este momento. 0 por algo te va a dar 0. Y y por 2x, 2xy. Y te das cuenta que eso es igual a esto. ¿Sale? Entonces, vamos a aplicar lo mismo para este caso. Y pues a darle, ¿sale? Entonces voy a borrar todo el pizarrón y volvemos para allá. Bien, para el primer ejemplo tenemos que vamos a trabajarlo con u. Es decir, las demás son bueno, más bien, vamos a derivar con respecto, pues sí, con respecto a esta variable que está aquí, con respecto a u. Entonces me va a quedar en este caso la derivada de w con respecto a u. ¿Sale? Bien, para mí lo demás es constante. Y recordando, la derivada de una variable, pues como consecuencia, bueno, pues es 1. Entonces vamos a ver qué procede. Bueno, aplicando o viendo el argumento, vemos que es un cociente, es decir, es u sobre v. Y vamos a tener que aplicar la siguiente fórmula x. La derivada de u sobre v es igual a v por du menos u, más bien, sí, por u por dv
en razón de v cuadrada. ¿Sale? v por la derivada de u menos u por la derivada de v en razón de v cuadrada. Entonces, sabiendo que todo esto, para mí todo esto, mi u, de acuerdo a la derivada de un logaritmo, si lo recuerdan hace ratito que lo habíamos puesto, de u es igual a du entre u. Por lo tanto, u, ¿quién va a ser? Va a ser u por v en razón de s por t. Y la derivada de todo esto con respecto va a ser todo esto. Es decir, va a ser esto sobre esto. Du, porque todo esto que está aquí es mi du y todo esto que está aquí es mi u. Entonces va a ser du, todo esto, junto con el v cuadrada, en razón de u. No sé si me explico. Entonces, respetando la idea, eso se va a trabajar. Ahora, pues aplicándolo a la fórmula X, es muy sencillo, prácticamente me gusta decir mejor, es más práctico. Por el cual decimos en este caso que, ¿quién es? Ok, recordando, va a ser st, o sea, primero va a ser du, aquí está, va a ser du, en este caso va a ser v, que sería lo de abajo, s por t, por la derivada de u. Entonces, ¿quién va a ser u? Recuerda, imagínate que esto que está aquí, voy a pasarlo aquí, u sería, es como un subconjunto es como el conjunto de un subconjunto. Por ejemplo, u va a ser uv, y el diferencial pues va a ser el producto de estos dos. Pero como estamos hablando de una división, por lo tanto u es u por v y v va a ser s por t. Entonces la fórmula dice que primero va s por t por la derivada de este, ¿sí o no? Y la derivada de este, pues recordando una vaca, recordando, jóvenes, u es constante, la derivada más bien es una variable porque estamos con respecto a u. La derivada de una variable es 1 por v, como consecuencia te queda v, ¿sí o no? Menos la fórmula x, que aquí está, menos, ahora sí, u, ¿cuánto vale u? Pues vale u por v por la derivada de v, que sería este por este. Como realmente pues son constantes, los puedes dejar como st. Es decir, si tú quieres saber qué es correcto, pues puedes aplicar la de u por v. Dices, s por la derivada de t es 1, más t por la derivada de s es 1. Creo que sí te va a quedar s más t, ¿no? Me parece que sí. En este caso, ojo, son constantes, cierto. Y como son constantes, como consecuencia es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son variables. Ahora, eso en razón ¿de quién? De v cuadrada. En este caso va a ser st al cuadrado. Y todo esto que acabo de poner justo ahora nada más es el diferencial de u. Ahora, lo voy a poner en razón de u, que sería este factor. ¿Cuánto vale u? Pues vale todo el argumento del logaritmo. U sobre v entre s por t. Ya nada más matemáticamente simplificas. Aquí 0 por algo te va a dar 0. Y te va a quedar en este caso st v, no es u, es v, sobre st al cuadrado sobre u sobre v sobre s por t. ¿Sale? De esta manera puedes tú simplificar. Finalmente, pues aplicar álgebra. Extremos por extremos e internos por internos. Donde tú matemáticamente reduces. St por st te va a quedar st cuadrada por u sobre st cuadrada sobre uv. ¿Sí o no? Entonces, ojo, aquí es con respecto, ese es v, sí, disculpen, ese es v y aquí es u y v, ¿sale? Simplificando te va a quedar lo mismo entre lo mismo, como son productos, puedes simplificar este con este, ya, bueno, se vuelve un 0, y ¿cuál otro? Este con este, y nada más te queda 1 entre u, que por lo tanto sería la respuesta de la derivada parcial de w con respecto a u de esta función. ¿Sale? Entonces, para no ser grande el video, voy a dejarlo hasta esta parte, lo voy a poner parte 1 y voy a proceder en el video parte 2, donde voy a resolver como consecuencia a la derivada parcial con respecto a v, con respecto a s y con respecto a t. Soy Omar González, estás en Camino a la Ingeniería, nos vemos en otro video. Y dale like a este video y comparte, comenta, te gustó o no te gustó, qué más hace falta para este canal.